Va a continuar en el uso de la palabra el diputado Francisco Monti, que es el anteúltimo orador. Así que les aviso a los presidentes de bloques para que vayan convocando a sus diputados. Muchas gracias, Monti. Señora presidenta. Bueno, muchas cosas ya han sido dichas en este debate, presidenta. Creo que uno puede hacer suyas muchas posturas, sobre todo me parece que esta conversación en el día de hoy ha estado muy teñida de contexto político, mucho de voluntarismo, mucho respecto de cuál ha sido el uso de las facultades respecto de los decretos de necesidad de urgencia que tiene el presidente de la Nación, este presidente, la comparación con los anteriores presidentes, no tanto una mirada que creo que sería positivo respecto de qué es lo que ha querido la Constitución. Y cuando digo lo que ha querido la Constitución, no es a esa elaboración del constitucionalismo vocacional de algunos constitucionalistas, incluso respetados, que intentan decir a la Constitución o hacer decir aquello que la Constitución no dice y que lo que ellos mismos se imaginan que sería bueno que diga de acuerdo a su mirada republicana. Digo esto porque acá el gran desafío, señora presidenta, consiste en cuál debe ser la mirada correcta de una legislación que es un derivado del inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, linkeado con el artículo 82. Señora presidenta, no existe ninguna duda, o al menos en esta conversación no se lo ha puesto bajo ese manto, a que los decretos de necesidad de urgencia surten idénticos efectos a los de una ley en sentido formal, más allá de que no lo son, siempre que sean dictados en circunstancias extraordinarias que fuera imposible normar tratamiento y que se respeten las materias que son vedadas, cumplimentando también algunas condiciones formales, como ser el envío de ese decreto de necesidad de urgencia a la comisión bicameral dentro del plazo estipulado. Ahora, lo que se ha soslayado reiteradamente en este debate es que el último párrafo del inciso 3 del 99 hace referencia a que el Poder Ejecutivo debe enviar el decreto de necesidad de urgencia a la comisión bicameral para su tratamiento. Y cuando hablamos de tratamiento tenemos que tener presente de que hablamos de una norma que está vigente desde el momento de su sanción. Y mal puede interpretarse desde esta modesta mirada, señora presidenta, de que puede entenderse por tratamiento una especie de derogación ficta, que es lo que se está promoviendo a través del impulso de esta media sanción del Senado. Y señalo especialmente lo que establece el artículo 82, le voy a pedir que me permita leer, que dice que la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción ficta o tácita. Entonces, señora presidenta, ¿cómo podemos nosotros bien interpretar que la Constitución permita que a través de un no comportamiento, un no tratamiento, se produzcan efectos legales sobre una norma vigente respecto de la cual debe ser tratada expresamente por las cámaras? Y lo que yo he hecho hasta acá es citar textualmente lo que dice el artículo 82 y citar también el cuarto párrafo del inciso 3 del artículo 99. Hasta acá, presidenta, lo que refiere a los decretos de necesidad de urgencia. Solamente eso. Porque acá pareciera ser que en la mayor parte de este debate se ha soslayado el impacto también de un tema que tiene una naturaleza jurídica completamente distinto, que son los decretos delegados. Y respecto de eso me parece sí una enormidad lo que se está haciendo. No solamente desde el punto de vista de la mirada constitucional, sino con la incompatibilidad de lo que establece la Ley 26.122 y fundamentalmente respecto de las derivaciones prácticas que tiene. Señora presidenta, acá se establece la modificación de una ley que no modifica el artículo 13 de ella misma. El segundo párrafo del artículo 13 de la Ley 26.122
establece que el dictamen que refiere a los decretos delegados debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de delegación y al plazo fijado para su ejercicio. ¿Qué quiero decir, señor presidente? Acá hay que distinguir dos naturalezas que son absolutamente distintas. Por un lado, los decretos de necesidad y urgencia en donde el Poder Ejecutivo captura de manera excepcional una potestad de otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo, y que bajo determinadas circunstancias hace uso de esas facultades. Respecto de las facultades delegadas donde se ha desprendido el Poder Legislativo de esa potestad y en donde la propia ley establece que el Poder Legislativo a la hora de determinar la validez o la invalidez debe solamente circunscribirse a adecuaciones formales, al cumplimiento de la materia, a las bases de delegación y al tiempo. Es solamente una mirada externa, no sobre el fondo de los decretos delegados respecto a la competencia que tiene el Congreso en esa materia. Yo lo reitero, presidente, este tema también lo hemos discutido cuando tiraron troqueladas y han volteado acá decretos delegados que habían sido dictados regularmente contrariando la propia ley 26.122 en un artículo que sigue vigente. Entonces, por un lado, hay facultades acotadas por parte del Poder Legislativo en lo que refiere a los decretos delegados y al mismo tiempo y en simultáneo estamos dictando una norma en donde solamente una Cámara o el paso del tiempo pueden generar un impacto fatal. Hay una contradicción, presidente, y es grave. Y más grave aún es si nos fijamos en relación a las derivaciones. Señor presidente, nosotros días atrás recibimos en el Congreso los decretos de necesidad y urgencia 627 y 628. Ambos refieren a hacer revivir legislación anterior que había quedado sin efecto por el accionar de las facultades delegadas. Lo voy a explicar de otra manera. Cuando el Poder Ejecutivo hace uso de una facultad delegada, en algunos casos deja sin efecto legislación vigente, como ha ocurrido, por ejemplo, con el régimen de la Marina Mercante, que había sido modificado por el decreto delegado 461. Cuando deroga este Congreso el decreto delegado 461, el Poder Ejecutivo se ve en la obligación de dictar un decreto de necesidad y urgencia para darle validez al régimen anterior. Entonces, yo quiero que se entienda el absurdo en el que podemos caer, de que el Poder Ejecutivo, como se ha intentado, o el Poder Legislativo, como se ha intentado semanas atrás, por ejemplo, deje sin efecto el estatuto, por ejemplo, de la Policía Federal Argentina, y que el Poder Ejecutivo se vea obligado a dictar un decreto de necesidad y urgencia, dándole validez o vigencia al estatuto anterior, decreto de necesidad y urgencia que después perdería validez también por el paso del tiempo, con lo cual nos quedaríamos sin estatuto. Nosotros estamos corriendo el riesgo, señor presidente, en dejar a la Argentina con severos vacíos legales y con una enorme incertidumbre jurídica, porque debo decir también, señor presidente, que existe, o que no existe, mejor dicho, unanimidad sobre cuál es el alcance de los decretos delegados que están vigentes en la Argentina. Hay una parte de la doctrina, señor presidente, que sostiene que, por ejemplo, las leyes penales en blanco son decretos delegados. Aquellas en las cuales la legislación o el Poder Legislativo fija el núcleo central de la conducta tipificada, pero que se deja para que el Poder Ejecutivo reglamente aspectos de la norma. ¿Qué va a pasar con eso, señor presidente? ¿Nos vamos a hacer cargo hoy de que las leyes penales en blanco, la reglamentación que se hubiera hecho respecto de ellas, se caigan por una indecisión o por un no tratamiento del Congreso en 90 días, porque estamos al mismo tiempo tratando una norma que tiene componente y materia procesal, que bien podría decirse, como bien lo planteó el diputado Mayoraz hace algunas horas, de que al tener contenido procesal la ley 26.122, podría suponerse que se aplica también a las relaciones en curso y por lo tanto también a decretos que han sido dictados con anterioridad a la ley que podría sancionarse en el día de la fecha.
Señor presidente, en muchas alocuciones se ha planteado de que la potestad, a veces o no excesiva, que pueda tener un presidente de la nación o un poder ejecutivo en el dictado de decreto de necesidad de urgencia, podría acarrear una suerte de impotencia del Congreso, que esto implica o consolida de alguna manera de que se pueda legislar con un tercio de la Cámara. Eso es mentira, presidente, y ahí no hay una cuestión de disidencia. Es absolutamente falso. No es cierto que con un tercio del Congreso se puedan sostener los decretos de necesidad de urgencia, porque lo que está claro es que a diferencia, señor presidente, a diferencia de las leyes o de los proyectos de ley que requieren el paso por comisiones, del paso por comisiones se requieren mayorías, que después labor parlamentaria y todo el procedimiento que ya sabemos, para los decretos de necesidad de urgencia ese trámite kafkiano no va. Ustedes saben muy bien que un decreto de necesidad de urgencia, luego de 10 días que no lo hubiera tratado la comisión bicameral, se puede reunir las dos cámaras, como ocurrió con el decreto de los 100.000 millones de pesos para la CIDE, y derogarlos y dejarlos sin efecto sin ninguna mayoría de 2/3. Entonces no vengan a decir acá que no se va a poder hacer absolutamente nada desde el Congreso porque haya facultades del dictado de decreto de necesidad de urgencia. Señor presidente, para concluir, la única apreciación política que pretendo hacer en esta locución. Hay un dato de la realidad en la Argentina al menos del 83 a la fecha. Siempre en la Argentina, en todo este periodo democrático, hay un solo partido político, bajo distintos pelajes ideológicos, de momentos liberales, de momentos progres, pero hay un solo partido político que haya tenido mayoría en el Senado de la Nación, que es el Partido Justicialista. Y esto es un mensaje también para que quede, y lo digo con todo respeto a quienes se autoperciben de la Avenida del Medio. Si nosotros en el día de la fecha, señor presidente, por favor, se ha excedido. Si nosotros, señor presidente, aprobamos esta ley, le estamos entregando el monopolio de la gobernabilidad en circunstancias extraordinarias a una sola organización política. Y la historia, señor presidente, no nos los va a perdonar. Muchas gracias. Gracias, diputado Monti.